En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Comenzamos ahora el segundo encuentro del ciclo Todos Somos Raros. Para mí es un placer, es un honor estar con el poeta argentino Darío Cantón. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí, agradecer obviamente la presencia de Darío Cantón y de su hijo aquí en Montevideo. Gracias, reitero, también me olvidé decir a la Cafetería Margat, que es la que nos da el contexto para este segundo encuentro de Todos Somos Raros, un ciclo que en rigor realmente teníamos que haber empezado con Darío Cantón, porque con él empezamos a conversarlo esto, yo creo que en febrero le hice la propuesta. Darío Cantón es alguien muy ordenado, muy organizado, y entonces lo estuvimos conversando vía mail durante mucho tiempo, hasta que finalmente se dio este encuentro. Amigos, decirles que Darío Cantón es un poeta de larga trayectoria y que tiene un proyecto que alguien podría decir que es delirante, un proyecto que es realmente sorprendente. Hoy, hablando con los amigos de Efecto Mariposa, yo les decía, recordaba la frase de Italo Calvino, ¿no? Que en el siglo XX, para hacer arte o para hacer algo en tu vida, basta hacer un gesto y mantenerlo, ¿no? Entonces él en El Varón Rampante dice, basta subirse un árbol y mantenerlo, el tema es mantenerlo. En el caso de Darío Cantón, lo que hizo fue empezar a organizar una obra que a esta altura tiene 7 tomos y se llama, es una saga de la misma llama, donde vamos a tratar de describirla. Es un libro, es un proyecto inclasificable, porque no es solo una autobiografía, no es solamente una selección de testimonios, no es solamente un collage, es una especie de máquina, ya que estamos en la máquina de pensar, es una máquina de deglutir información, ¿no? Porque en esa saga de la misma llama, en esos 7 tomos que van recorriendo la vida de Cantón, se va incluyendo, yo lo comentaba ahora, se van incluyendo de repente, es autoeditado, es una cosa que me sorprende de un poeta, un escritor que diga públicamente que es autoeditado, y no solo eso, sino que en una de sus páginas figura la factura de cuánto costó el anterior libro, y esa factura de cuánto costó el anterior libro tiene una foto abajo que es la presentación de ese libro con Noé Gittrick y con Julio Schwartzman. Entonces hay un juego ahí, o por ejemplo Tununa Mercado o otros van opinando sobre los libros en manuscrito, le van diciendo habría que sacar algo más de tu familia, habría que poner más algo de tu psicoanalista, en fin, van opinando, y esas opiniones que van de alguna forma conformando el próximo tomo también son incluidas en el tomo. Así como, por ejemplo, también Darío Cantón va incluyendo en esos tomos el envío a las reseñas, a los diarios, a los semanarios, ¿no? O, por ejemplo, va poniendo algo sorprendente también para un escritor, y reitero que de alguna forma Darío Cantón va hablando solo de su experiencia, pero de alguna forma va reflejando lo que le pasa a todos los escritores en mayor o menor medida, pero él agarra y pone un facsímil de una nota de, por ejemplo, de siglo XXI, donde dice, muy buena su obra, pero lamentamos que no podemos publicarla en este año, no sé qué, no sé cuánto. O damos la vuelta y hay otra nota donde dice, querido señor Cantón, no es posible para la Editorial Planeta publicar esto. Y o sea, estamos viendo los rechazos, todo esto está siendo incluido dentro de este proyecto, esta saga de la misma llama. También es incluido cosas que tienen que ver, que pueden ser muy periféricas o marginales. Por ejemplo, lo que se llama ya en Buenos Aires un acta de consorcio, acá de una asamblea de inquilinos o de copropietarios, ¿no? Donde se habla de cuánto costó la luz, cuánto hay que pagar del ascensor. Eso se incluye también.
o se incluye, y estoy siendo obviamente, todo esto que estoy diciendo siempre me quedo corto, ¿no? Se incluye que tu abuelo tenía, no sé, ese refranero criollo, entonces él incluye facsímiles de esos pequeños refranes criollos que aparecían en una especie de tarjetitas. Insisto que todo lo que yo vaya a decir se va quedando corto porque no solamente incluye a su familia, no solamente incluye, por ejemplo, el inventario de un apartamento que tenían frente a la Plaza Congreso, sino que después están las fotos del apartamento vacío, ¿no? También no todo es, digamos, de testimonios que podrían ser cotidianos, de una sociología cotidiana. Un detalle importante que no dije, Darío Cantón es sociólogo, es un especialista en sociología electoral, ha publicado muchos libros. En una de las entrevistas lo calificaban en este rubro, ¿no? En el tema de la sociología, como un detective electoral, ¿no? Lo que me causó mucha gracia, porque también es una especie de detective poético de la vida y de sus alrededores, porque, por ejemplo, en un momento aclara que está yendo al psicoanalista, está haciéndose terapia y tiene una serie de notas de cada una de las sesiones y no sé por qué razón las perdiste, las notas, y quedan los resúmenes. Entonces se publican los resúmenes de las notas. Anteriormente, y estoy siendo un poco desordenado, entre el 75 y el 79 él comenzó a hacer una especie de revista que es unipersonal, que se llamaba ACEMAL, que es la mesa al revés. Bueno, lo que hizo Darío Cantón en el 75 y el 79 empieza a mandar la revista ACEMAL, que es de él, es unipersonal, y lo que manda es, a mucha gente manda poemas de tu autoría. ¿A cuánta gente llegaste a mandar? A unos 800 fue el máximo, entre 800 y 900. Después me estabilicé en alrededor de 600. Lo cual es mucho para alguien que es todo a pulmón, ¿no? Eso se está haciendo parte de, digamos, de la. Si bien tenés libros publicados en poesía, si bien has estado en antologías, parece como que Darío Cantón siempre está chocando un poco con la industria editorial y parece que o que busca o no tiene mucha paciencia y busca el camino propio, el camino solitario de la autoedición, o en este caso de salir adelante con esta revista que después fue un poco el que provocó el tema de los lectores de ACEMAL, ¿no? No sé si querés, vamos a conversar, a ver, Darío. Quiero agradecer a la gente que ha venido, algunos de ellos conocidos de hace muchísimos años. Decía, una gran alegría verlos acá, y además yo he traído marchas viejos. Marcha fue parte de mi formación cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, y entre mis compañeros estaban Noé Gitrick y David Viñas y León Rossigner y Haroldo Conti, gente así. Todos seguíamos Marcha porque eran años bastante complicados en la Argentina y en la universidad en la que nos tocaba estudiar. Y la llegada del semanario, digamos, con los editoriales de Quijano y los comentarios cinematográficos de Alcina Tevenet y Emil Rodríguez Monegal, siempre tan punzante, no sé, eran una fiesta. Entonces yo hace no mucho, el año pasado, cuando advertí que tenía ejemplares, pensé ofrecerlos a la Biblioteca Nacional, y de hecho lo hice. Pero me contestaron que tenían tanto la colección papel como digitalizada la colección entera, y bueno, me agradecieron. Y yo los felicité porque me pareció muy bien que tuvieran todo eso, y decidí aprovechar esta oportunidad de venir acá para volver esos marchas al lugar original, porque fueron muy importantes. Tan así es que en el número 1 de Centro, digo que fue una idea mía cuando estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras, una revista que empezó en 1951, hay una nota de Noé Gitrick que la firma Eno, y es un elogio de Marcha, elogio que después agradece Quijano en otro número. Eso está en el sobrecito ese que yo he repartido. Así que estoy muy contento de volver al lugar de origen, por así decir, de todo esto, para dejarlo en buenas manos, en las manos de ustedes.
Y además esos ejemplares que yo estoy repartiendo, quizá a alguno le toque, son el testimonio también de una amistad. Mis padres son uruguayos, eran uruguayos, nacidos en Carmelo. Entonces yo en Carmelo también hice un año, un poco más de un año de la escuela inicial, primaria. De hecho aprendí a cantar primero el himno uruguayo que el argentino. Yo he nacido en la Argentina igual que mis hermanos. Mi padre era un hombre que estudió medicina en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, porque en la época en que él estudió era mucho más accesible Buenos Aires que Montevideo, y después se radicó en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo 9 de Julio. Y ahí nacimos los 3 hijos. Pero toda mi familia, viene de Carmelo y tengo un antepasado que es parte del éxodo oriental. Y hace no mucho me daba el gusto de hacer un trabajo con un colega sobre el tema del éxodo oriental, que espero poder publicar. Esto por el lado sociológico, digamos. Pero entonces, esto explica, digamos, mi alegría por estar acá y encontrar a alguna gente muy calificada y otros grandes amigos. Conversando con la gente de Efecto Mariposa, yo le contaba este proyecto tuyo, esta saga de La Misma Llama, y ellos me decían algo, trataron de interpretarlo así, parece que fuera una cápsula del tiempo. ¿Cuál es la razón de ir acumulando eso? Porque aparte, por un lado, se acumula, se yuxtapone, pero por otro lado se edita, ¿no? Porque eso está cuidadosamente editado, ¿no? Claro, sí, no es simple acumulación. Espero que se entienda que no es simple acumulación. A mí me importa mucho cuando conozco, me interesa algún escritor, tener idea acerca del medio en el que el escritor vive, sus circunstancias vitales, familiares, no sé, de todo tipo. A mí me parece que es útil, que ayuda, y en ese sentido he tratado de dar la mayor precisión posible sobre las cosas a mi alcance. No sé si el lector lo encuentra justificado o no. Algunas personas me han dicho que el ejercicio a que obliga la acumulación de la que habla Pablo los obliga a ellos mismos a enfrentarse con distintos tipos de situaciones vitales propias, que en ese sentido es un ejercicio que les resulta muy útil. No sé si es la experiencia de todos los lectores, pero yo necesito eso como lector y entonces como autor trato de ofrecerlo también. Bueno, yo puedo decir que cuando lo leí, obviamente también son libros que no sé si son para leerlos de corrido, ¿no? Uno va salteando, ¿no? Porque son muy heterogéneos, pero me pasó algo similar a lo que estabas mencionando, en el sentido de que uno de repente toma conciencia de toda la información que nos está atravesando constantemente, ¿no? Estamos siendo atravesados por la información y estamos generando información continuamente. Quizás ahora con el fenómeno de Internet ya es inmanejable, ¿no? Pero digo, la idea de que todo lo que nos rodea, de alguna forma, está marcando nuestro tiempo, pero cuando me refiero a nuestro tiempo, Darío Cantón habla desde la cotización del dólar, ¿no? Hasta un folleto a donde fue una exposición, ¿no? Pero es que no sé cómo será la situación acá o cómo la vivirán en Uruguay, pero el tema del dólar ha sido un tema constante a lo largo de toda mi vida en la Argentina. Desde que era adolescente, los vaivenes del dólar y la relación con el peso, y si esto o si aquello, era algo que afectaba totalmente la vida cotidiana. Por eso a mí me parece pertinente y pongo las cotizaciones del dólar al final de cada volumen para los años correspondientes. O sea, al final de cada volumen hay un cuadro que informa sobre la edad que va teniendo los distintos miembros de la familia, desde mis abuelos cuando estaban hasta el presente que tengo nietos, y también la cotización del dólar. Y en el último tomo, que espero poder publicar antes de fin de año, voy a poner también los costos de la obra, porque los tengo documentados. O sea, yo tengo las boletas de las imprentas y tengo también los costos de, supongamos, imágenes y todo lo demás. Porque me parece que es útil, es un tema del que no se habla, es tabú. No. Nadie dice, yo pagué mi edición. Y yo creo que es un hecho de la mayoría de las personas que escribimos poesía. Casi lo doy por descontado. Claro.
Hay otra cosa que también incluís, que es no solamente, digamos, el costo monetario de la obra física, de cómo se hace el libro, ¿no? Sino que en otros momentos también hay hasta pequeñas discusiones sobre la organización de la letra, del texto. Porque ¿qué pasa? Toda esta justaposición, toda esta información requiere que el lector sepa, A, cuando está hablando Cantón, y B, cuando está hablando, por ejemplo, un poema del hijo de Cantón, C, cuando habla alguien que está... ¿Me explico? Hay una serie de lo cual hace que todos los libros tengan un trabajo de diseño y de diagramación importantes. Ahí está Andralis, ¿no? Claro, bueno, Andralis fue un gran gráfico, Mingo Ferreira lo debe haber conocido, que tenía una imprenta propia y que era un gráfico a la antigua, digamos. Fue dejado atrás por la llegada del offset y la computadora, etcétera, etcétera. Él era un gráfico a la antigua, se había formado en Francia y era un enamorado no sé, de la tipografía, digamos, y del armado artesanal de las líneas. Con él hice el abecedario médico Cantón que ilustró Mingo Ferreira. Pero antes dijiste algo... Sí, de la diagramación, de los diseños. La diagramación. ¿Cómo haces para este es otro tema. Yo en el último tomo voy a poner un apartado, no me acuerdo exactamente el título, pero es, digamos, el testimonio de un autor que se costea su edición en descargo del diseñador gráfico. Porque uno tiene creencias propias acerca de lo que corresponde poner y de qué tamaño la imagen y todo lo demás. Y estos criterios no siempre coinciden con el del diseñador que uno tiene a mano. Entonces hay siempre, o me ha pasado más de una vez, hay una puja. A mí me parece que los epígrafes estos son demasiado pequeños, el diseñador cree que no, que está bien. Bueno, entonces yo una sección del último tomo la dedico digamos, a ilustrar sobre cómo un autor se entiende o se malentiende con un diseñador. Claro, que yo creo que es permanente esto, nada más que de eso no se habla. Exacto. No se habla del dinero, no se habla de los intercambios con el diseñador, no se habla de los intercambios con un editor, estoy en pleito con un editor, en fin, digamos... Creo que pongo un poco de pimienta a esto. Es cierto, digo, algo que alguien que no conozca, digamos, la producción de un libro, incluso de un diario, de un semanario, pero generalmente en los libros hay dos mundos que están siempre chocando, que es el mundo de la imprenta y el mundo del diseñador o del editor. Siempre están chocando porque incluso tienen tienen palabras diferentes para llamarla la misma cosa, ¿no? Entonces siempre hay un choque entre la realización del libro y lo que es el diseño, la edición. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Una pregunta, en tu momento hay una crítica ahí, que no recuerdo si es de Osvaldo Aguirre o de alguien, pero creo que no, que te mencionaban en tu momento en los años 70, Darío, como que tu proyecto poético de alguna forma se vinculaba a la antipoesía, ¿no? ¿Qué papel juega el humor también? Porque en todo esto también Darío Cantón lo hace en serio, pero hay una cuestión de humor también, ¿no? De ver el tema, de ver la poesía desde el punto de vista del soporte, o de ver desde el punto de vista de cómo se hace.
Un detalle que no dije es que en estos libros están fotocopiados, están en facsímil, perdón, los sucesivos borradores de los poemas, ¿no? Entonces está la servilleta, está todo como va evolucionando el poema, cosa que le puede interesar a un crítico que haga crítica genética, pero a él le fascinaba ya desde los años 70. ¿Cómo te Esta ves fue vos? siempre una vieja preocupación mía. En el año 60, o sea, ya hace más de medio siglo, yo lo fui a ver a Alberto Girri y entonces le llevé varios poemas. En alguno de los tomos está, y en el último también va a aparecer algún pequeño poema, digamos, con los retoques, por así decir, que le introdujo Girri. Y yo me acuerdo que en esa época yo le dije que así como me servía lo que él me decía sobre mis poemas, también me podía servir ver los originales de él. Eso nunca lo conseguí, nunca lo conseguí. Supe después, muchos años después, poco antes de que Girri muriera, que él había vendido sus manuscritos y eso a Princeton, ¿no? Así que a lo mejor alguien en algún momento futuro podrá, digamos, develar cómo trabajaba Girri. Pero yo quería ver eso porque lo necesitaba. Y después cuando estuve en Estados Unidos, que fui a estudiar sociología, me hice una escapada a una biblioteca en Buffalo, la Lockwood Memorial Library, donde guardan manuscritos de poetas ingleses y norteamericanos. Y ahí me pasé 3 días mirando rollos y rollos y rollos a pasto. Y vi lo que yo sabía por mí mismo. O sea, poemas tachados, rayas, flechas para un lado, para el otro, poemas que empezaban y uno no daba 2 centavos por ellos y después terminaban siendo buenos. En fin, bueno, ahí me doctoré. Digamos. Vi lo que Girri no me había querido mostrar y yo necesitaba ver, porque era lo que yo hacía, pero yo no lo había visto en otros. Entonces, entonces siempre a mí me interesó dar testimonio de eso. No porque lo que uno haga, en este caso yo, sea modelo de nada, sino porque es una muestra de trabajo y cuantas más muestras de trabajo de este tipo haya, yo creo que es mejor. Te puedo preguntar por qué, porque estoy pensando ahora que, por ejemplo, me recordé que un gran escritor austríaco, Stefan Zweig, en su momento, cuando empezó a ganar muchísimo dinero con los tirajes millonarios que vendía, se compró un castillo, pero aparte se empezó a acumular y a comprar manuscritos. Y en el caso de Stefan Zweig, lo que le interesaba, él lo decía, era ver, yo qué sé, una partitura de Beethoven o ver después los propios escritores importantes, o de Sigmund Freud también, un texto manuscrito, o de escritores muy importantes, porque él decía que de alguna forma quería ver el momento en que cuaja la obra, como tratando de buscar. Obviamente en algunos manuscritos lo encontraba, en otros no. En tu caso, ¿por qué es para conocer el oficio del poeta o es para ver el momento en que se plasma, digamos, la obra? Sí, para ver cómo trabaja cada uno, digamos. Hay distintas instancias, me imagino que a toda persona que escribe le pasará, sea que haga poesía o prosa. O sea, hay veces que ciertas cosas salen con mucha facilidad. Pienso que tienden a hacer esas cosas relativamente breves. Hay otras en que lo que aparece es una idea, por así decir, que uno busca después desarrollar. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama La Mesa. Ese libro nació de un sueño. O sea, yo una noche me fui a dormir y de repente me desperté diciéndome unas líneas. Y era una época en que estaba muy alerta, de modo que yo en la mesa de luz tenía papel y algo con que escribir. Y escribí a lo largo de una hora y media, unas 150, 200 líneas, y eran el germen de lo que después fue el libro, que yo con el libro trabajé durante 2 años y alcanzó, digamos, las 2.500 líneas. Pero yo esa noche, cuando terminé de anotar, yo sabía ya que tenía un libro, porque yo estaba familiarizado con el Espasa, el diccionario ese enciclopédico de Espasa Calpe, en los 80 y pico de tomos. Yo me crié al lado de ese diccionario, digo, porque mi padre lo había comprado. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar esas líneas de La Mesa, yo me di cuenta inmediatamente que yo tenía el germen de un libro y que era cuestión de trabajar. Ese es un caso. He tenido algún otro similar, digamos, con el abecedario.
también me pasó algo similar. Pero el abecedario, ¿lo puedo contar? Sí, sí. Bueno, el abecedario en el año 73, 74, yo me había mudado a un muy lindo departamento, un piso 20, que tenía unas grandes ventanas, se veía muy linda la ciudad. Un día me levanté del sillón, no sé, en el que estaba, y me choqué con la ventana que tenía abierta, digamos, me hice un corte en la cabeza. Entonces me fui al hospital más cercano y me cosieron y me dijeron que me diera una inyección antitetánica. Me recomendaron comprar tetabulín. Yo me fui, compré no sé qué cosa, me habré dado. Un tiempo después me acuerdo de esto y me digo a mí mismo, tetabulín, corpiño mistongo. Porque hay un tango, ¿no?, vinculado con eso, en un bulín mistongo, etcétera, etcétera. Entonces, tetabulín, corpiño mistongo. Y guardé el papel. Una semana después encuentro el papel y me digo, bueno, a lo mejor se puede hacer algo con esto. Y como mi padre era médico y también tuve un hermano médico, y en mi casa los vademecum era pan de todos los días, entonces fui a agarrar un vademecum y empecé a recorrer el vademecum redefiniendo productos medicinales. Bueno, terminé teniendo como 800 y un libro, después de trabajar 2 años. Y ese libro me ofreció sacarlo Daniel Divinsky, que en ese entonces estaba con Ediciones de la Flor, pero él no quería que tuviera ilustración ninguna. Entonces, no sé, decliné el ofrecimiento y me puse a la pesca, digamos, de quién pudiera ilustrar ese libro. Me conseguí ilustraciones para chicos, libros, calcomanías, no sé, anduve dando 1000 vueltas. Y al final di con Mingo Ferreira. Lo consulté a Juan Andrali, que era el de la imprenta, y entonces dimos con Mingo Ferreira. Le pedimos a Mingo que hiciera una prueba, la hizo y quedamos deslumbrados. Entonces el libro salió con el trabajo de Juan Andrali y las viñetas de Mingo. Mingo Ferreira, que está aquí, ¿no? Le mandamos un abrazo y bueno, y felicitaciones. Ya hablaremos en un momento con Mingo Ferreira, ganador del premio Figari. En uno de tus libros también, Poamorio, los poemas están desordenados, incluso en la tapa ya empieza un poema, pero en el número 49, no sé, ¿no? ¿Por qué razón esa idea de estar siempre dándole, digamos, vuelta al diseño o al soporte? ¿Por alguna razón especial? No sé, supongo que inquietud. Héctor Schmuckler hace muchísimos años hizo algún comentario en este sentido, diciendo que, digamos, que el formato tradicional del libro me creaba inconvenientes, molestias, no sé, que siempre estaba buscando escaparme de eso. La idea del libro al revés la tuve, pero originalmente la tuve pensando poner en el medio una imagen tipo celuloide negro, de modo que se viera como escritura de espejo el título. El negativo. Exacto. Entonces yo le llevé esto a Juan Andrali, que era mi mentor gráfico, además de gran amigo, y Juan me dijo, no, eso no se puede, hay que recurrir a algún procedimiento gráfico. Eso que vos me traes es para publicidad, tenemos que hacer otra cosa. Entonces hicimos el libro como yo había pensado, digamos al revés, porque el título está en el medio, pero guardando todas las reglas de la buena tipografía. Sí, es como si fuera un libro, pero desordenado, digamos, ¿no? Barajado y dado vuelta, ¿no? Digamos, entonces en la tapa está un poema y lo que es el título está en la mitad, en el medio, ¿no? También tenés otro poema largo dedicado a la mesa, donde vas describiendo a lo largo de mucho tiempo la mesa. Tenés otro dedicado, un poema más corto, más breve, dedicado a la corrupción de una naranja, cómo se va corrompiendo la naranja. ¿Hay algo sociológico en esto, algo científico o no? No creo que es sociológico. No sé, más de uno, digamos, apunta en esa dirección. Yo empecé a escribir poesía antes de hacer nada con la sociología. Así que si tengo alguna beta, entre comillas, sociológica, ya la tenía antes de estudiar la disciplina. No va por ese lado. Por ejemplo, en uno de tus libros que también, yo no puedo, me voy a cansar de describir los libros de la saga de la misma llama y no me voy a acercar a lo que es. Pero en uno de esos libros hay un viaje a Carmelo,
al cementerio, porque se abría el ataúd donde estaba tu padre, porque iban a reducir los restos, ¿no? Y ahí sacaste fotografías de los restos de tu padre y están en el libro, ¿no? Unas fotografías muy impresionantes. Sí, eso me ha sido señalado por más de uno. Me es difícil ponerme en el pellejo del lector. Supongo que habrá lectores a los que esas imágenes les provocan rechazo, otros que quizá lo vean como algo neutro, y otros a los que a veces les toca alguna fibra cercana porque han pasado por algún duelo similar. Eso me pasó, por ejemplo, un muchacho mucho más joven que yo me escribió que había muerto el padre no hacía mucho y que compartía de algún modo la que se daba cuenta que había sido mi curiosidad cuando yo vi la exhumación del cadáver de mi padre. Digamos, mi padre murió en el año 43 y no fue cremado, entonces el cadáver fue trasladado a Carmelo y en Carmelo tampoco hay crematorio, de modo que lo que se hace es renovar cada tanto los muertos que están en el panteón, sacarlos del ataúd, ponerlos en cal y 1 año o 2 años después se guardan los huesos pelados, limpios, en una urna. Y bueno, yo documenté eso. No tengo idea cómo la gente lo lee y supongo que va a haber toda clase de lectores. A mí no me parece ninguna herejía, digamos. Pienso que es parte de la vida y así lo tomo. Es parte, digamos, del contexto, en todo caso, del poeta, del autor de la saga La misma llama, que, insisto, así como está ese testimonio, hay testimonios de otro estilo. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y hay un folleto que es de algo que te pasó cuando eras chico, que te impresionó mucho, que, a ver si lo digo bien, alguien tuvo la idea de llevar a Buenos Aires la tumba de Tutankamón, pero fotografiada, tamaño natural, ¿me explico? No sé cómo sería, pero la puso en un lugar, digamos, también, entonces uno entraba a eso que podía ser, no sé, de cartón o de lo que fuere, y veía por dentro la tumba de Tutankamón a la misma altura, o sea, te tenés que agachar para pasar el piso, el techo, ¿no? Todo era así. Sí, no, era una tumba, no, era una reina egipcia y era algo de un museo francés, ¿no?, que había autorizado, digamos, que se erigiera eso. En el hall del Teatro San Martín se montó eso. Y era una recreación muy notable, muy notable. Yo fui varias veces, llevé a mis hijos, que eran chicos, no sé si se acordará lejos, pero digo, para mí era visita obligada. Digo, no he ido a Egipto, tampoco creo que vaya a ir, pero ya con eso... No, a mí me interesaba porque por un lado pone, en la saga La misma llama, pone el folleto y pone las fotos internas, ¿no?, digamos, de esas ilustraciones, ¿no?, lo que pasaba en las paredes, lo que pasaba en el techo. Y después hay, por allá, por la mitad, hay porque también hay muchos manuscritos, o me refiero a una servilleta escrita, entonces Cantón la pone ahí, y en un momento hay un papelucho, que dice, porque esa tumba tenía 3.000 años, o algo así, ¿no? Entonces el papel dice, ¿cómo hacer que lo que yo escribo sea leído dentro de 3.000 años, o algo así, dice. ¿Cómo construir una tumba que pueda ser visitada de acá a 3.000 años? Exacto. Bueno, dice eso el papel, es un papelucho así nomás, está la fotocopia, dice cómo hacer para que de aquí a 3.000 años. Y yo pensé, y bueno, te lo pregunto, si este proyecto elefantiásico, ¿no?, de la saga de La misma llama, que son como 2.000 o 3.000 páginas, no es de alguna forma una especie de tumba de papel para en 3.000 años. Ojalá. ¿No lo pensaste desde ese punto de vista nunca? No, sí, claro. ¿No lo pensaste? Porque ahí sería también la fuerza de la literatura, estoy pensando, ¿no? Más allá de, ¿no? No sé, es muy complejo. Somos parte de un pequeño país bastante perdido y me parece que la suerte que tuvo Borges con Roger Caillois y demás, no creo que se repita mucho.
De todas formas, en este proyecto que tenés vos, se prueba algo que yo creo que ya lo sabíamos, pero no todos somos conscientes, que es que si agarramos la vida de cada uno de nosotros y la analizamos, ahí está toda la época, todo lo que nos atraviesa, toda la sociedad, todo lo que está ocurriendo en esa época está en cada uno de nosotros, ¿no? De alguna forma, la saga de la misma llama también es una especie de crónica en la Argentina, ¿no? ¿No lo ves así? Sí, sí, pienso que sí, que en buena medida lo es, no sé, algunos me lo han dicho. Lo que me tranquiliza relativamente es que, digo, yo ahora escucho cosas por el estilo de estas que dice Pablo, de gente más joven, o sea, gente que podrían ser hijos míos o incluso nietos. Digamos, no es mucho, digo, tampoco es mucha la seguridad que no puede tener, pero algo me dice. Y no puede ser, vuelvo al comienzo de la conversación, el tema de que el proyecto vaya tomando unas dimensiones que vos no tenías previstas. No, porque lo tuve previsto desde que lo empecé. O sea, la primera redacción es de 1986 y termina en 1989. Yo trabajé esos años dedicado exclusivamente a esto. Y en ese entonces la redacción tenía 6 volúmenes. Como pasaron muchos años, o sea, yo terminé en el 89 y el primer volumen se publicó en el 2000 y no se sabía que era parte de una serie porque yo no estaba seguro si iba a poder hacer la serie. Después en el 2004 ya me lancé con la serie y entonces salieron tomos en el 2004, 5, 6, 8, 12 y 14 y ahora con suerte a fin de año saldrá el último. O sea que habrá llevado 17 años publicar la obra, que empezó en el 86, o sea, son 30 años prácticamente escribiéndola, y en realidad 40, porque yo, muchos de los materiales los empecé en la década del 70, o sea, cuando yo estaba con ACEMAL. O sea que si todo anda bien, hacia fin de año tendré, no sé, los 8 tomos, con 9 volúmenes probablemente, porque el último saldrá en 2, de una obra que duró 40 años y llevó 17 publicadas. Y que aparte es gracioso porque tienen, las tapas son todas iguales, donde hay solamente es el plan de la obra en la tapa, va cambiando el color, y los últimos se llaman la chapa. Claro, porque la obra original terminaba en el año 89, y como me pasé 11 años para tratar de publicar el primer tomo, y los sucesivos otros 10 más o lo que sea, yo entre tanto seguí trabajando y me pareció que tenía que dar cuenta de los años posteriores a partir del 90. O sea que la obra va a terminar más o menos contemporáneamente con el año 2016. Pienso incluir esta reunión, por supuesto. Bueno, eso es bueno, Darío, ¿no? Porque uno lo entrevista y va incluyendo, ¿no? Esta entrevista queda dentro de... Porque obvio, esa es la lógica. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Una última pregunta, Darío, este proyecto que es difícil de describir y que es es inclasificable, ¿qué repercusiones ha tenido en el medio literario argentino? Digo, porque ya quizás con el primer tomo, bueno, con el segundo, con el tercero, pero ya ahora podés tener una idea, digamos, si generó resistencia, si generó indiferencia, si generó admiración. Yo he tenido algunos buenos comentarios, esa es la suerte que tengo, digamos, que tengo algunos buenos lectores. La obra se ha vendido poco, muy poco, digamos. Yo he trabajado con una editorial pequeña
editorial pequeña que además se negó sistemáticamente a lo largo de 10 o 11 años a hacer publicidad alguna. De modo que la escasa publicidad que se hizo fue a mi costo. Entonces, digamos, he tenido pocas ventas. He tenido buenos comentarios de gente que aprecio. Noé Gistric, Turno Mercado, gente más joven como Sergio Schaeffer, Osvaldo Aguirre. Tengo, digamos, un grupo de gente joven, 40. Elvio Gandolfo también te entrevistó. Elvio Gandolfo también, digamos, me entrevistó para una reunión en Rosario. Elvio Gandolfo me dijo algo muy lindo, muy simpático, no hace mucho, que lo que yo hacía con este trabajo incesante era cargar de culpa a los que no podían seguirme el ritmo con la lectura. Bueno, y que además él por suerte, digamos, había conocido la obra, cosa que muy bien podría no haber sucedido. Ya que citaste a Julio Schwarman, Julio escribió en el año 78, creo, cuando todavía estaba viva la hoja esa Hace Mal, una nota en el diario La Opinión. Y quiero rescatar también, porque está acá, Álvaro Miranda, que en su revista poética en el año 86, 87, cuando no nos conocíamos todavía, publicó un dossier sobre lo que yo hacía, a partir de una nota que yo saqué en Hispamérica, la de Saúl Sosnowski en Estados Unidos, en el año 76, que se llamaba Con las manos en la mesa, en donde yo contaba cómo había hecho 2 o 3 poemas, digamos, era un poco la narración de eso. Álvaro, ¿era Foro Literario la revista? No, Poética. La revista Poética. También. La revista Poética número 6, del año 1986, primer semestre. Muy bien, Álvaro Miranda también está acá con nosotros. A ver. Bueno, ahora yo les quiero plantear un tema que ha sido de conversación entre Julio Schwarman y yo. Julio es habitual lector de lo que yo hago y normalmente cuando yo tengo algo que preparo, no sé qué, es una de las personas a la que le muestro. Él en general es enemigo de las aclaraciones en los poemas. Cree que están de más. Cree que el lector se debe orientar y arreglárselas como pueda con lo que lee. Yo no estoy tan seguro de eso, no en todos los casos. En algunos sí, en otros tengo mis dudas. Entonces, yo tengo un ejemplo acá, que a lo mejor ha sido distribuido entre ustedes, que es un poema que se llama Partido. Este poema, yo les puedo aclarar que es del año 1978. O sea, es el año en que ganó el Mundial de Fútbol Argentina, cuando estaba la Junta Militar que presidía Videla, que festejó con mucha alegría ese triunfo. Bueno, pero el poema describe la otra cara, digamos, de esa dictadura, con tortura, robo de bebés, asesinatos y todo lo demás que hemos conocido. Entonces, este poema fue escrito contemporáneamente con esa historia política terrible que se vivía y quedó a un lado, no lo publiqué nunca. Ahora, yo en el último tomo, en la Yapa 2, voy a incluir un pequeño grupo de poemas que se va a llamar Fuero Íntimo. Fuero Íntimo va a estar ilustrado por una chica muy querida para mí, porque es hija de un gran amigo y además una gran pintora, que se llama Guadalupe Marín. Entonces va a haber un conjunto de serigrafía. Y ahí va a estar ese poema. La versión, entre comillas, contemporánea, en que yo me sentí inclinado a agregar este final que dice: relata Muñoz, si Dios lo permite, por la cadena nacional. El si Dios lo permite es muy deliberado, porque en ese entonces una parte de la Iglesia Católica miraba para otro lado o apañaba directamente o ocultaba todo lo que estaba pasando, a pesar de las súplicas para que interviniera en favor de los detenidos, desaparecidos y todo lo demás. Y después me permití poner un asterisco e informar quién era José María Muñoz, que era el locutor habitual de la época y cómplice del régimen, que, digamos, contra la lucha de las madres de Plaza de Mayo y todo lo demás, y por los reclamos de las organizaciones de derechos humanos, esgrimía el latiguillo de que los argentinos éramos derechos y humanos.
¿Podés leer la poesía? ¿Podés leerla? Esta noche, en el Estadio Oscuras, se enfrentan dos equipos de sexo mezclado. Saldrán a la cancha con vendas en los ojos, las bocas selladas, atadas las manos detrás de la espalda. Nadie les dirá hacia dónde deberán patear, de qué lado juzgarán. El agregado que puse después es: relata Muñoz, si Dios lo permite, por la cadena nacional. Y una llamada que dice: José María Muñoz, 1924-1992, influyente periodista deportivo, cómplice de la dictadura militar entre 1976 y 1983, se valía por esos años del latiguillo "Los argentinos somos derechos y humanos" para intentar contrarrestar y desacreditar las denuncias de los organismos de derechos humanos sobre los crímenes de la época. Y yo lo que te voy a pedir, Darío, entonces es que si podés leernos los poemas que trajiste preparados para la ocasión. Sí, estos son poemas que creo que no necesitan aclaración o nota. Este primero se llama Teatristae, o sea, teatrista, teatriste, por así decir. En medio de la alegría por la llegada del nuevo nieto, el abuelo advierte que el próximo turno de salir a escena puede ser suyo. Otro. Diálogo con un hijo en el Museo Etnográfico. No quisiera, me dice Gabriel, de 5 años, estar en una vitrina con otras calaveras. No estarás, no. Perdé cuidado. Te guardaremos en casa, jibarizado, al lado del bonsái. Otro. Guillotina. Para que el corte de papel en los talleres de imprenta alcanzara la máxima precisión, se calibró la máquina probándola muchas veces con animales y personas. Otro, vinculado con parientes de Carmelo. Alguno espero que haya por ahí. Llamada desde Carmelo. Pintaron el panteón, cuenta mi prima, la negra. ¿Había qué? Esta vez, a diferencia de antes, pusieron todo. Quedó muy lindo. El mejor, por lejos. Está como para, dan ganas de... Bueno, otro más serio. Ahora y en la hora. Sé buena conmigo, mimame, prepárame. Déjame que te acaricie, señora, las tetas. Más abajo, me caliente. Tomala, huevos y todo. Enfundada suave, señora. De a poco, en tu vaina. Abrazame fuerte. Besame con toda la boca, señora, cuando acabes conmigo. Este es un texto que tiene su pequeña historia. Yo lo escribí y ahora después les cuento brevemente. Pero un gran amigo, también compañero de la facultad, hace 3 años, me mandó un libro. Y el libro estaba dedicado a fulano y mengana, o fulana y mengano, digamos, un nombre de varón y un nombre de mujer. Cuando le agradecí el envío, le pregunté quiénes eran. Le digo, ¿son nietos tuyos? Y me contesta, me dice, no, no son nietos. Dice, son mis padres. Pero no quise poner a la memoria de, porque para mí siguen estando vivos. Dice, debe ser que tengo ojos en la nuca. Y yo creo que todos tenemos ojos en la nuca. No solemos hablar de eso,
pero yo creo que todos tenemos, a partir de cierta edad de nuestras vidas, inevitablemente, gente querida que quedó detrás y que ya no nos acompaña más, pero de la que nos acordamos. Generalmente son parientes cercanos, también amigos. Bueno, y el poemita que yo pedí que yo plastifiqué para que ustedes lo tuvieran como recuerdo, habla casualmente de eso, y por eso se llama Persistencia. Aquellos a quienes quisimos, aunque no estén, siguen cumpliendo años en su día, hoy solo nuestro. Gracias. Muy bien, amigos, espero que hayan disfrutado de este ciclo Todos Somos Raros que estamos organizando en La Máquina de Pensar. Mañana a partir de las 19 horas los espero aquí por Radio Uruguay.